La hacienda. La Purísima se asentaba sobre un valle estéril, una mole de basalto y piedra volcánica que proyectaba una sombra perpetua sobre la tierra agrietada. El aire en el interior poseía una densidad física, un peso que obligaba a los pulmones a trabajar con un esfuerzo consciente, cargado siempre con el aroma rancio del incienso barato y la humedad de los sótanos que subía por las juntas del mármol. En ese entorno de silencio sepulcral, la familia Montenegro se movía como figuras de cera, bajo un sol que nunca llegaba a calentarlos. Don Rafael, lento, despacio merodeaba por ese hermoso lugar, deslizándose a donde le llamara la atención. Su presencia se anunciaba con el roce de su bastón de ébano, un sonido rítmico que recordaba al de un animal escarbando en la madera seca. Su fe, tan fuerte y férrea, golpeaba duro a todo aquel que fuese en su contra, manifestándose en una ceguera voluntaria ante la degradación que lo rodeaba. Cuando las paredes empezaron a exudar un sudor aceitoso y rojizo, don Rafael se limitó a ordenar más oraciones, convencido de que la casa simplemente estaba expulsando la suciedad moral de sus habitantes. Ignoraba el hecho de que los cuadros de los antepasados perdían sus rasgos, convirtiéndose en manchas de pintura negra, y prefería creer que era el polvo del camino el que nublaba su vista. Doña Elena, su esposa, vivía atrapada en un corsé de tradiciones que finalmente terminó por asfixiar su cordura. El descenso a su locura comenzó con la obsesión por el orden. Pasaba las madrugadas contando los cubiertos de plata una y otra vez, asegurándose de que el filo de los cuchillos apuntara siempre hacia el norte, hacia el cementerio de la hacienda. Una noche, mientras el resto de la casa dormía, Elena fue encontrada en el gran comedor, intentando coser su propia sombra al suelo con una aguja de plata y un hilo hecho de sus propios cabellos. Afirmaba que las sombras de la casa se estaban desprendiendo de las paredes para ocupar los lugares de sus hijos en la mesa. Sus ojos, antes severos, se volvieron dos esferas fijas que parpadeaban con una lentitud antinatural, mientras su boca emitía un chasquido constante, como si estuviera masticando piedras pequeñas. Sofía, la mayor, habitaba en un estado de parálisis emocional que la hacía parecer una estatua de mármol frío. Su belleza se marchitó de golpe cuando la casa decidió reclamarla. El horror comenzó con un rascado suave bajo su cama, un sonido de uñas largas contra la madera. Noche tras noche, el espacio bajo su lecho se expandía hasta convertirse en una fosa negra de la que surgía un vaho con olor a carne vieja. La aparición definitiva ocurrió en un silencio absoluto. Una criatura de extremidades largas y piel transparente que dejaba ver unos órganos negros latiendo en su interior, se arrastró sobre ella. El ser poseía una hilera de dientes afilados que nacían desde el fondo de su garganta. Sofía murió entre espasmos, con la columna vertebral arqueada, hasta que sus vértebras crujieron y se rompieron una a una, dejando su cuerpo como un amasijo de carne doblado sobre sí mismo.
Don Rafael, al encontrarla, cerró sus ojos y sentenció que el alma de su hija era demasiado débil para cargar con la gloria de Dios, negándose a ver las marcas de garras que surcaban el cuello de la joven. Mateo observaba el cadáver de su hermana con una frialdad alimentada por su propia sed de poder. Veía una riqueza tentativa y que le hacía desear la muerte de su propio padre, y que al final debería ser suya. Su ambición lo llevaba a recorrer los límites de la propiedad, imaginando cómo vendería cada piedra de la hacienda una vez que el viejo Rafael fuera enterrado. Sin embargo, la tierra que tanto deseaba poseer empezó a reclamarlo a él. El suelo de su habitación se volvía blando, transformándose en una brea espesa que se pegaba a sus pies. Mateo empezó a ver las caras de los antiguos peones, hombres cuyos nombres habían sido borrados de los registros por su padre, asomándose por las rendijas del suelo, con las bocas cosidas con alambre. La noche de su muerte, una fuerza invisible lo arrastró hacia el estanque. Clara lo vio desde su ventana. Mateo intentaba gritar, pero de su boca solo brotaba el lodo negro que inundaba el jardín. Se hundió en el agua estancada sin luchar, como si el peso de su propia avaricia lo tirara hacia el fondo, donde sus pulmones se llenaron de piedras y fango hasta estallar. Clara, la única que conservaba un rastro de humanidad, sintió cómo el aire de la hacienda se volvía una sustancia sólida que intentaba entrar por sus oídos. El interés por bajar al sótano surgió de una visión recurrente. Veía a su madre alimentando a algo que vivía detrás de la caldera. Descendió las escaleras, donde el frío le cortaba la piel y el olor a hierro era insoportable. En el archivo encontró los contratos de sangre. Descubrió que la fortuna de los Montenegro no era fruto del trabajo, sino de un pacto físico. La familia entregaba la vitalidad de sus descendientes a cambio de que la tierra nunca dejara de producir oro. Encontró diarios de don Rafael, donde detallaba cómo había emparedado a las hijas de los trabajadores para que sus gritos fortalecieran los cimientos de la casa. La ceguera de su padre era su escudo contra la culpa. Él sabía exactamente lo que ocurría, pero su fe era la herramienta que utilizaba para convencerse de que su crueldad era un mandato divino. Clara escribió todo esto en un diario de cuero, con una caligrafía temblorosa, mientras escuchaba cómo el basalto de la casa empezaba a agrietarse. Sabía que la hacienda estaba colapsando hacia adentro, devorando a sus padres y a la memoria de sus hermanos. Antes de que el techo cayera sobre ella, escondió el manuscrito en una cavidad secreta de la biblioteca, sellándola con su propia sangre para que el tiempo no borrara la advertencia. Un siglo después, sobre esas mismas ruinas, se erguía una construcción moderna de vidrio y acero, pero cimentada con las mismas piedras negras del pasado. La familia Miller caminaba por los pasillos relucientes, admirando el diseño minimalista de su nuevo hogar. La hija menor, una niña de ojos inquietos llamada también Clara,
se alejó de sus padres para explorar la biblioteca recién instalada. Al tocar un panel de madera que se sentía extrañamente cálido, la pared se abrió, revelando un libro viejo y manchado. Clara empezó a leer, sintiendo cómo el aire a su alrededor perdía temperatura. «Mamá, aquí dice que el señor del bastón nos está mirando», dijo la pequeña, señalando hacia el pasillo donde la luz de los sensores de movimiento se encendía sin que nadie pasara. «Es solo la imaginación, Clara. Esta casa es nueva. Nada malo puede pasar aquí», respondió su madre, mientras instalaba una cámara de seguridad que, en ese preciso instante, captaba una interferencia. Una figura alta y oscura que se deslizaba lentamente por el comedor. La pequeña Clara volvió al libro. En la última página, la tinta parecía fresca. Las palabras decían: «La piedra tiene memoria y hambre». En ese momento, el sonido de un golpe seco contra el suelo resonó en toda la mansión moderna. Clac, clac, clac. El ciclo de los Montenegro no se había roto. Simplemente había cambiado de piel, esperando a que una nueva familia alimentara los cimientos con su propio miedo. Lo que escuchaste no ha terminado, solo ha cambiado de forma. Somos los cronistas de lo oculto y seguimos observando.